Cuando oímos la palabra vacuna, la mente viaja casi por instinto a la prevención. Totalmente. Piensas en la gripe, en el sarampión o, claro, últimamente, en la COVID-19. Es como un escudo que levantamos contra un invasor. Un invasor externo, sí. Pero, ¿y si esa misma tecnología, ese mismo concepto, pudiera usarse no contra un virus, sino contra los propios errores de nuestro cuerpo? Ahí es donde todo cambia. Hoy tenemos sobre la mesa un texto fascinante de Alexander Persancol, de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional, que describe precisamente eso, un cambio de paradigma radical. Un cambio en las reglas del juego. La misión de hoy es explorar a fondo el concepto de inmunidad de precisión y cómo las plataformas de ARNM están abriendo la puerta a tratar enfermedades crónicas como el cáncer o las patologías autoinmunes. Vale, vamos a desgranar esto. Y es que el momento es clave. El éxito y sobre todo la velocidad del desarrollo de las vacunas de ARM durante la pandemia han sido un catalizador, brutal. ¿Un acelerador? Un acelerador, exacto. Han puesto bajo los focos y han inyectado recursos a una investigación que, llevaba años en marcha, pero que ahora está en el centro de todo. Claro. La idea central que plantea el texto es potentísima. Ya no se trata solo de defendernos de agentes externos, sino de tener la capacidad de reprogramar nuestro propio sistema inmunitario. Para que actúe con una precisión. Casi quirúrgica. Esa es la palabra. Esa palabra, reprogramar, es la que lo cambia todo. ¿Por qué me lleva a la pregunta fundamental? ¿En qué se diferencia esto de una vacuna tradicional? No estamos introduciendo un virus debilitado o una parte de él para que el cuerpo lo reconozca, ¿verdad? El enfoque es completamente distinto. Completamente distinto. Aquí es donde se pone realmente interesante. Es la noche y el día. La diferencia está en la esencia misma de la tecnología. Las vacunas tradicionales, como bien decías, introducen un antígeno. ¿La sustancia extraña? Eso es, la sustancia extraña, ya sea el virus atenuado o una de sus proteínas. El objetivo es que el sistema inmunitario lo vea, aprenda a reconocerlo y cree anticuerpos. Es como enseñarle una foto de un ladrón a un guardia de seguridad. Un retrato robot del enemigo. Perfecta analogía. ¿Vale? Pues la tecnología de ARNM no envía esa foto. No. No, envía las instrucciones para fabricar la foto. Entrega el ARN mensajero, que es un fragmento de código, para que sean nuestras propias células las que fabriquen esa proteína objetivo, ese antígeno. O sea, es como mandar un correo con un plano de montaje en lugar de mandar el producto ya montado. Justo, exactamente eso. Espera, entonces la célula se convierte en una mini fábrica temporal de señuelos. ¿Sí? Produce la misma proteína que tendría el enemigo, para que el sistema inmunitario aprenda a reconocerla sin haber visto nunca al enemigo real. Has dado en el clavo. Una fábrica de señuelos. Y eso nos lleva directamente a lo que el texto llama inmunidad de precisión. Claro. Buscamos una respuesta específica, dirigida y personalizada, porque podemos diseñar el plano de montaje que queramos. A diferencia de la respuesta más masiva de la inmunidad tradicional. Justo. Mucho más general. Entendido. No es el qué, sino el cómo fabricar el qué. Y el texto se lanza directamente a la primera gran aplicación de esta precisión, la oncología. El cáncer. El gran reto, tras propias células que se han vuelto locas. Es una pregunta excelente, porque rompe con todo lo que asociamos a una vacuna. Y el texto lo detalla muy bien. A ver. Lo primero que hay que entender es que el cáncer no es una única enfermedad. Cada tumor, en cada paciente, tiene un conjunto de mutaciones genéticas específicas y únicas. Un momento, ¿quieres decir que cada tumor es como una huella dactilar genética? ¿Que mi cáncer de pulmón no sería idéntico al de otra persona? Exactamente. Comparten características, pero las mutaciones concretas que lo impulsan son distintas. Vale. Y esas mutaciones hacen que las células cancerosas produzcan proteínas ligeramente diferentes a las de las células sanas. A estas proteínas mutadas se las llama neoantígenos. Neoantígenos. Son como la bandera que identifica a esa célula como enemiga. Una bandera que solo ondea en las células tumorales. Vale, ya veo por dónde vas. Se busca una característica que solo tengan las células malas. Precisamente. El proceso que se describe es fascinante. Primero, mediante secuenciación genómica del tumor, se identifican esos neoantígenos únicos de un paciente. Del paciente concreto. De ese paciente. Después, se diseña y fabrica una vacuna de ARM personalizada que contiene las instrucciones para producir precisamente esas proteínas mutadas.
Esas banderas enemigas. Justo. Una vez administrada, las células del paciente fabrican esos neoantígenos y el sistema inmunitario, concretamente unas células de élite llamadas células T, aprenden a reconocerlos como una amenaza. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Lo del misil teledirigido es la promesa que llevamos oyendo en oncología décadas. Sí, lo sé. ¿Qué tiene esta tecnología que nos haga pensar que esta vez sí? ¿No hay riesgo de que el misil se equivoque y ataque a células sanas? Esa es la preocupación central en cualquier inmunoterapia, y es donde la personalización del ARNM marca la diferencia. Ajá. El riesgo de fuego amigo se minimiza drásticamente, porque el sistema inmune no es entrenado para atacar, por ejemplo, células de pulmón en general. No. No, es entrenado para atacar única y exclusivamente a las células que presenten esos neoantígenos, esas proteínas mutadas que solo existen en el tumor. ¿Y el tejido sano no tiene esa bandera? El tejido sano no la tiene, por lo que las células T lo ignoran. Es la máxima personalización. Entiendo. Y el texto también aclara que, a menudo, su propósito no es curar el cáncer por sí solo, sino actuar como un tratamiento adyuvante. ¿Qué significa eso? Pues que se administra después de una cirugía para entrenar al sistema inmune a que actúe como un vigilante, eliminando cualquier célula cancerosa residual. Y evitando las recaídas. Exacto, evitando las temidas recaídas. Vale, y esto es lo que me ha volado la cabeza del texto. Toda la lógica que acabamos de construir sobre activar el sistema inmune para atacar, Para pisar el acelerador, para pisar el acelerador a fondo, ahora el autor la pone del revés. Propone usar exactamente la misma herramienta, no para iniciar una guerra, sino para firmar la paz. ¿Mm? ¿Cómo es posible que la misma tecnología pueda ser a la vez un general de ataque y un diplomático? Lo fascinante aquí es que el reto es el opuesto, pero la herramienta es la misma. Se trata de modular, no solo de activar. Claro. En una enfermedad autoinmune, como la artritis reumatoide, el sistema inmunitario confunde tejidos propios, como las articulaciones, con un invasor y los ataca sin piedad. El objetivo, por tanto, es enseñarle a no atacar. Es generar lo que se conoce como tolerancia inmunológica, enseñarle al sistema inmunitario a calmarse. El texto lo llama vacuna a la inversa o vacunas tolerogénicas. El nombre ya es una declaración de intenciones. Totalmente. Pero, ¿cómo funciona? Si le das al cuerpo las instrucciones de una proteína propia, ¿no corres el riesgo de enfadarlo todavía más? Ahí está la clave de la ingeniería biomédica. El mecanismo que describe el texto es brillante. El ARN se diseña y se empaqueta en nanopartículas de una forma muy específica, para que al ser captado por las células inmunitarias en el hígado, en lugar de provocar una respuesta inflamatoria de ataque, haga justo lo contrario. ¿Qué sería? Inducir la expansión de unas células muy especiales, las células T reguladoras o TREGs. Entonces, no estamos matando a los soldados que atacan, No, sino que estamos enviando diplomáticos para que los convenzan de retirarse. ¿Es así? es una analogía perfecta. El texto las llama la policía de paz del sistema inmunitario. La policía de paz. Su función es suprimir las respuestas inmunitarias excesivas, calmar a las células T agresivas y restaurar el equilibrio. En lugar de gritar al ataque, esta tecnología susurra, tranquilos, es de los nuestros. Es una forma de reeducar al sistema inmune. Exacto. Para que tolere lo que nunca debió atacar, es pasar de la quimio que arrasa con todo o los inmunosupresores que apagan el sistema entero a una orden específica y sutil. Vale, la ciencia es increíble, pero a mí siempre me interesa el factor humano. ¿Quién va a explicarle todo esto a un médico de familia o a un oncólogo que lleva 20 años recetando quimio? Buena pregunta. Me ha gustado mucho que el texto se meta de lleno en ese barro, en el impacto que tiene para los profesionales, en concreto para los visitadores médicos. Sí. Habla de pasar de ser un vendedor de fármacos a un consultor de biotecnología de vanguardia. Suena muy bien, pero ¿qué significa en la práctica? Significa una reinvención total. El texto argumenta que el modelo antiguo de simplemente promocionar un producto con mensajes de marketing está muerto. Para manejar estas tecnologías, el profesional necesita transformarse. Y lo basa en 3 pilares. 3 pilares esenciales, sí. El primero es un dominio técnico de alto nivel. Perdona que te interrumpa, pero esto es clave. O sea, que el visitador tiene que poder debatir con un inmunólogo casi de tú a tú. Casi. Tiene que entender de secuenciación genómica, de nanopartículas lipídicas, de la diferencia entre una respuesta de anticuerpos y una celular. El listón sube una barbaridad, ¿no? Una barbaridad.
Ya no vale con el folleto y la muestra gratuita. La credibilidad ante un especialista depende de ese conocimiento profundo. Claro, Y eso nos lleva al segundo pilar, porque saberlo no es suficiente. Hay que saber comunicarlo, la comunicación de valor científico. la habilidad de traducir toda esa complejidad. Exacto. En un mensaje claro, riguroso y relevante para el médico y su paciente. Me gusta el ejemplo de abordaje que pone el texto. Dice algo como, doctor, esta plataforma no solo trata al síntoma, sino que ofrece una reprogramación educativa al sistema inmune. Es un cambio de lenguaje total. Total. Se está hablando de reprogramación educativa, no de bloquear una molécula. Exacto. Se trata de comunicar el por qué y el cómo, no solo el qué. Y el tercer pilar es la ética y la proyección profesional. ¿En qué sentido? En que manejar esta tecnología posiciona a este profesional como un eslabón crucial en la cadena de la medicina del futuro. Es una enorme responsabilidad. Pero también una oportunidad. Una oportunidad para elevar el estatus y la relevancia de su trabajo a un nivel de consultoría científica. Imagino que convencer a un médico que lleva 20 años en la trinchera no es fácil. El escepticismo debe ser la primera barrera. Sin duda. El texto, de hecho, se pone en esa piel y plantea un par de conversaciones que podrían ser muy reales. La primera es con un oncólogo, el doctor Martínez, que básicamente piensa que el ARN es solo para la COVID y no se fía de su eficacia en tumores sólidos. El abordaje que propone el texto es un manual de buena comunicación científica. Nada de confrontación. ¿Va bien? Primero, reconocer y validar la cautela del médico. Es lógico y responsable ser prudente con lo nuevo. Por supuesto. Segundo, y esto es crucial, no usar opiniones, sino datos. Datos específicos. El texto sugiere una respuesta del tipo: entiendo su cautela, doctor. Sin embargo, los datos de fase 2 muestran que Datos duros. utilizar neoantígenos específicos del paciente. La tasa de respuesta de las células T, CD8+, es significativamente superior a la quimio estándar en prevención de metástasis. Es concreto y basado en evidencia. Y el tercer paso, que me parece el más inteligente, es replantear el concepto, salir de la conversación de la COVID. Totalmente. Hay que sacarlo de esa caja mental. La clave es decir, doctor, no estamos hablando de una vacuna genérica para prevenir una infección. Claro, estamos hablando de inmunoterapia dirigida y personalizada. Se le da un nuevo nombre, un nuevo marco que se ajusta mejor a la realidad oncológica. Elimina los prejuicios asociados a la palabra vacuna. Es un reseteo conceptual. Ese cambio de marco es fundamental. Y el segundo escenario es igual de interesante. Presenta a una reumatóloga, la doctora Gómez, que está preocupada por la seguridad. Su temor es que reprogramar el sistema inmune pueda tener efectos secundarios impredecibles a largo plazo. Una preocupación muy razonable, por cierto. Absolutamente razonable. Y es la pregunta que todo paciente y médico se haría. Claro. La respuesta que propone el texto es clave para entender una de las mayores ventajas de esta tecnología. De nuevo, primero se valida la preocupación. Es una preocupación válida e importante, doctora. Empatizar. Y luego se va al núcleo de la tecnología para desmontar el miedo. La clave es resaltar la naturaleza transitoria de la RNM. ¿Qué significa exactamente transitoria en este contexto? Significa que, a diferencia de otras terapias génicas que buscan modificar el ADN, el ARN mensajero no se integra en nuestro genoma. No lo modifica de forma permanente. Para nada. Simplemente entra en el citoplasma de la célula, entrega la instrucción, la célula la lee y fabrica la proteína durante un tiempo limitado, y al poco tiempo Desaparece. ese ARN se degrada de forma natural y desaparece. O sea, es un post-it, no un tatuaje. Exacto. Un post-it genético. Esa es la mejor definición que he oído. Entrega el mensaje y se desintegra. No hay cambios permanentes. No. Y esto, como dice el texto, permite un control mucho más fino y seguro de la respuesta inmune. Es como dar una orden que se ejecuta y luego se autodestruye. Minimizando el riesgo a largo plazo. Justo. Esa naturaleza transitoria es una garantía de seguridad fundamental. Si hacemos un balance, el viaje es espectacular. Hemos pasado de un concepto de vacuna que crea una defensa general contra invasores externos a una tecnología que nos permite dar instrucciones precisas, personalizadas y temporales a nuestro propio sistema inmunitario. Una revolución. Podemos decirle, ataca con todo a estas células específicas en el cáncer, o susurrarle, por favor, ignora estas otras en las enfermedades autoinmunes. Es un control sin precedentes. El autor concluye con una afirmación muy rotunda.
la inmunidad de precisión no es el futuro, es el presente que ya está transformando los protocolos clínicos. Y con ello refuerza una idea que me parece crucial. La idea de que el puente humano entre la alta ingeniería genética y el bienestar del paciente es más importante que nunca. Si necesita alguien que traduzca. Se necesita alguien que pueda traducir, explicar y generar confianza. Esa conexión humana, bien informada y con rigor científico, es insustituible. Sin duda. Y me gustaría terminar con un pensamiento que me ha dejado toda esta exploración, algo para seguir reflexionando. A ver. El artículo de Persancol se centra magistralmente en reprogramar la respuesta inmunitaria. Pero si la tecnología fundamental, el núcleo de todo esto, consiste en entregar instrucciones a nuestras células para que fabriquen proteínas específicas, esto me lleva a preguntarme, más allá de la inmunidad, ¿qué otras órdenes o qué otras correcciones de errores podríamos enviar a nuestras células en el futuro? Pienso en enfermedades raras causadas por una proteína defectuosa, en regeneración de tejidos. La puerta que se abre es inmensa.